Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los sujetos procesales. Se va a dar inicio a la audiencia de prisión preventiva del expediente 17-2021-17. Señor magistrado, el día de hoy se va a continuar con el tercer presupuesto del investigado José Leandro Rojas Sánchez. Eso es cuanto informe, señor magistrado. Bien, vamos a continuar con la audiencia. Está presente el doctor Mosqueira por parte de la Fiscalía y también por parte de la defensa, el doctor Villaverde, ¿no? Villalobos, disculpe. Villalobos. Doctor Villalobos, ¿me escucha? Solamente para confirmar que su presencia en la plataforma o... Sí, doctor. Buenas tardes con todos los presentes, con el señor representante del Ministerio Público. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, fiscal, por favor trabaje en este segundo bloque. No, ¿hicimos la réplica todavía? Sí. Sí, hubo Quedaba réplica. peligro procesal. Entonces, los tres últimos temas, ¿ya? Peligro procesal, proporcionalidad y plazo, ¿ya? ¿Qué tiempo va a tomar, doctor? 15 minutos. 15 minutos, doctor. Adelante. Con su venia, señor magistrado. En cuanto al imputado José Leandro Rojas Sánchez, invocamos las dos vertientes del peligro, tanto peligro de fuga como peligro de obstaculización. Respecto al peligro de fuga, señor magistrado, analizaremos primero el tema del arraigo. El señor Rojas Sánchez declara ante el RENIEC que domicilia en Loreto, Mazán, Arriba Perú, sin número, ¿no? Ese es el domicilio que el señor declara ante el Estado. Sin embargo, a folio 6695 obra el informe de verificación domiciliaria de dónde realmente domicilia el señor. El señor domicilia en calle Cusco, número 795, Punchana, Maynas, Loreto. Es decir, no domicilia en el domicilio que declara ante el RENIEC. Ese es un primer dato. ¿Dónde es que se detiene al señor? Precisamente a folios 6545 obra el acta de allanamiento, de cerraje y detención preliminar y registro domiciliario del señor Rojas Sánchez, que acredita que el señor fue encontrado en la calle Cusco 795, en Punchana, en la ciudad de Iquitos. Es decir, no en el lugar que declaró ante el RENIEC. Eso en cuanto a su arraigo domiciliario, ¿no? Doctor, ¿me dice? ¿En qué inmueble? Calle Cusco 795, distrito de Punchana, Maynas, Loreto. En la ciudad de Iquitos. Vinculado al domicilio de la verificación. Vinculado al domicilio de la verificación domiciliaria. ¿En el mismo inmueble o por inmediaciones? En el mismo inmueble. Continúen. En cuanto a su arraigo familiar, señor magistrado, habría que decir que el señor tiene estado civil soltero. Sin embargo, ha referido que tiene 2 hijos. El señor vive con su señora y con una hija menor de edad. El señor declara que su hijo está a cargo de él, una persona de 17 años. Sin embargo, a folio 6710 obra el DNI, copia del DNI de su menor hijo, que domicilia en un lugar distinto. Comunidad Isla del Tigre, distrito Ramón Castilla, provincia Ramón Castilla. Es decir, el señor declara que es soltero, su hijo no vive con él, es decir, el arraigo familiar tampoco es de calidad. En cuanto a su arraigo laboral, señor magistrado, el señor, en efecto, es gerente de Forestal Yetar y también de un centro de transformación primaria de Forestal Yetar, ¿no? Ese es su arraigo laboral. Sin embargo, señor magistrado, lo que la Fiscalía solicita que la Judicatura valore es que precisamente es que a través de ambas empresas es que el señor comete los delitos. A través de Forestal Yetar y el otro. El centro de transformación primaria, que también regenta el señor José Leandro Rojas Sánchez. El centro de transformación primaria en el distrito de Mazán y las concesiones o los títulos habilitantes que el señor maneja, ¿no? Precisamente a través de ambos es que se comete los delitos que se le atribuyen al señor. Y en cuanto a su arraigo patrimonial, señor magistrado, el señor, a folios 6709, obra la consulta que se hace en registros públicos sobre las propiedades inmuebles que tiene el señor José Leandro Rojas Sánchez, y se advierte que tiene 2 domicilios más en Maynas, Mazán, Manzana 13, lote 8A,
y manzana 53, lote 8, en el centro poblado de Mazán. En el acta de verificación domiciliaria que se hace en Mazán, el centro de transformación primaria, el aserradero, no tiene numeración, ¿no? Entonces lo que advertimos es que el señor tiene varios inmuebles en Mazán, ¿no? Pero el 2691, señor magistrado, como usted tiene conocimiento, las tipologías referenciales, los criterios para determinar si hay peligro de fuga, no solamente habla del arraigo, sino de las facilidades para permanecer oculto. Y esa es otra situación que el despacho fiscal solicita que se valore. Porque cuando usted dicta la detención preliminar, señor magistrado, se tenía que detener a 5 personas en Mazán. Cuando se hace el operativo en la madrugada del día 27 de mayo, no se detiene a ninguna de ellas. Todas las personas que estaban domiciliadas o que habían señalado que domiciliaban en Mazán, ninguna de ellas fue detenida. El señor Santos, el señor Eleno, el señor Lalo Omar Becerra, que está prófugo, Santos está prófugo, y todas las demás personas no fueron detenidas en el lugar. Es sumamente complicado y es fácilmente ocultarse en ese distrito. Cuando sale el operativo policial, y como vamos a dar cuenta más adelante, y es por eso, señor magistrado, que solicitamos también que se valore como esas facilidades para permanecer ocultos, la comunicación número 6 del 8 de marzo del año 2021, 8:56 de la mañana. Es una comunicación que hace Lalo Becerra, el que está prófugo, el que regenta otro aserradero en el centro poblado de Mazán, precisamente con el señor José Leandro Rojas. ¿A qué número? Al 935-628-178. Puntualmente, aló Rojitas, va a venir la ley, dice, ¿qué sabes? Lalo le dice eso, Rojas, ya están en camino, hermano, hay que esperar, hermano, hay que unirse, correrse, hay que enfrentarle, qué mierda hoy. ¿Quién está viniendo? ¿De Iquitos nomás? Rojas le dice, la fiscalía, pe, ya están viniendo, ya están viniendo. ¿Ya te aseguraron que están viniendo? Rojas le dice, ya, pe, por eso paré la máquina del aserradero. Ah, pucha máquina, pero de Iquitos nomás, es de Iquitos justamente, te jode, pe, mano, le dice a Rojas, jode, pe, de donde sea, igualito es, de Lima, de todo, qué mierda, te pide papeles, le dice a Rojas, ya madre, yo estoy fregado en documentos, ¿no tienes nada ahí? No tienen las guías de transporte forestal que acreditan que la madera que tienen en sus aserraderos es legal. Eso es lo que conversan los dos aserraderos en Mazán. Esta comunicación, como le reitero, es del 8 de marzo del año 2021 y se ha hecho, señor magistrado, un acta de identificación de este número telefónico. El 935-268-178, comunicación 6. ¿No? Y a nombre de quién está, según el aplicativo CalAP, José Rojas, precisamente el nombre del imputado, José Leandro Rojas Sánchez. Es decir, esta comunicación, señor magistrado, le pertenece al señor José Leandro Rojas. Eso en cuanto al 2691. Pero también invocamos, señor magistrado, el 2693, ¿no? Específicamente la magnitud del daño causado. Y lo que el Ministerio Público solicita que valore la judicatura, señor magistrado, es el acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación que se hace en el Centro de Transformación Primaria Forestal IETA, ¿no? Porque cuando se acude al lugar... Porque cuando se acude al lugar, a Mazán, al aserradero Rojas, al que aluden en las comunicaciones, que es el Centro de Transformación Primaria Forestal IETA, ¿qué es lo que se encuentra? Se observa una extensión de 200 metros aproximadamente utilizado como patio de acopio, donde se observa gran cantidad de producto forestal maderable, el cual, al solicitar la documentación que acredite la procedencia legal de dicho producto, el testigo, el que estaba ahí, manifestó desconocer dicha procedencia. Se ingresó a un ambiente de una extensión de 150 metros aproximadamente, la cual es utilizada como embarcadero de dicho aserradero, colindante con el río Napo. Se halló 720 cuartones, 1.740 listones, 4.637 tablas, 2.450 tablones, 180 paquetería, 14 rollizas, 31 rollizas en boyas en la ribera del río Napo, ¿no? Maderas en trozas, troncos en trozas.
En este acto, el representante del Ministerio Público dispone la inmovilización de dicho producto forestal maderable, ¿no? Y el registro fotográfico, señor magistrado, y esto es mucho tiempo después, esto es el año 2023. Es decir, si bien es cierto, señor magistrado, el Ministerio Público está acreditando hechos que van aproximadamente desde marzo hasta septiembre o octubre del año 2021, esto no significa que estas personas no se hayan seguido dedicando al tráfico ilegal de productos forestales maderables, ¿no? Y esto es una prueba patente de eso. Y lo que adicionalmente se añade es el acta de inmovilización, porque se hace un acta de inmovilización ese día. El acta de inmovilización de producto forestal maderable, que es de un folio y que corre, se hace alusión acá, que la tengo acá. Pero lo que el Ministerio Público solicita que valore, señor magistrado, es la gran cantidad de madera y el registro fotográfico a color, que no obstante ser de noche, porque el operativo se hace en horas de la noche, en horas de la madrugada, antes de que amanezca, precisamente, ¿por qué se hace a esa hora, señor magistrado? Justamente para encontrar a estas personas que finalmente no son encontradas. Y es por eso, señor magistrado, que también se solicita que se valoren las comunicaciones que se hacen previas antes al operativo de detención preliminar, donde usted va a advertir sin ninguna duda que todos los imputados tenían toda la información respecto al operativo supuestamente secreto, como se ha visto en el anterior, en el que he hecho alusión en la comunicación número 6, que saben perfectamente cuándo es que llega la Fiscalía al distrito de Mazán. Y estas comunicaciones, señor magistrado, son relevantes porque si bien no son del señor José Leandro Rojas Sánchez, sí son de la persona que habla en la comunicación número 6, Omar Becerra, Lalo, quien es precisamente el que tiene el aserradero, contiguo al aserradero del señor Rojas, y que precisamente se escapa, ¿no? Va a venir la Fiscalía, dice, 16 de mayo, 11:15 de la noche. Sí, don Lalo, está viniendo la Fiscalía ahorita está su madre, ¿qué hacer? Ni para cargar esa madera atrás. Ahora, gente, ¿de dónde sacamos? Gente para cargar, ¿no? Va a salir la voz a Carrión, ¿no? Esas son las comunicaciones. 16 de mayo, 11:45 de la noche. Es decir, el personal policial y los fiscales que realizaron este operativo, señor magistrado, estábamos partiendo a Mazán, ¿no? ¿Cuál de ellos, Lalo? Están de Lima viniendo, de Iquitos han venido. ¿Y cuándo van a llegar? Ya llegarán ahorita, ya su máquina. Han contratado 10 motocars, dice. ¿Por qué? Porque lo que se pide que se tenga en cuenta, señor magistrado, es la dificultad que se tiene para las autoridades, no solamente llegar al lugar, sino precisamente inmovilizar e incautar la madera, porque acá se dice, se debería haber incautado. Se desplaza desde la ciudad de Iquitos, se surca el río Amazonas hasta Indiana y se cruza, y la única forma de movilizarse de Indiana a Mazán, al centro poblado de Mazán, es con motocars. Es una vía, es una trocha de aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio, y desde Indiana hasta Mazán son 25 minutos aproximadamente. Y durante todo el recorrido, las personas que están en Mazán, que regentan estos aserraderos, tienen pleno conocimiento del desplazamiento de las autoridades. No solamente en las anteriores, sino en esta oportunidad en la que se realiza la detención, y como le reitero, en Mazán no se detiene a ninguna persona. Eso, señor magistrado, en cuanto al artículo 269.3, la magnitud del daño ocasionado al medio ambiente, señor magistrado, a través de esta organización. Adicionalmente, señor magistrado, se solicita que se valore el 269.2 y el 269.5, que son criterios abstractos, ¿sí? La gravedad de la pena desde la perspectiva del imputado, se está advirtiendo y se ha señalado ya en la prognosis de pena que la pena mínima que le correspondería, según la tesis del Ministerio Público, es de 10 años, y y desde la perspectiva del imputado hay que analizar que se va a rehuir de la acción de la justicia y no se va a sujetar al proceso. Y el 269.5, señor magistrado, es precisamente la pertenencia a una organización criminal. Evidentemente, señor magistrado. Prosiga. Evidentemente, señor magistrado, como le venía diciendo, la pertenencia a una organización criminal no basta invocar la pertenencia a una organización criminal, ¿no? Y como criterio para imponer una pena, una medida de coerción. Pero no solamente se está invocando la existencia y la pertenencia a una organización criminal, se están dando datos objetivos de cómo opera la organización criminal, ¿no? Y como dice
como criminológicamente se conoce a las organizaciones criminales. Borran huellas, borran vestigios, compran testigos, corrompen funcionarios públicos. Todos estos datos, señor magistrado, que sirven para acreditar la existencia, la permanencia, la estructura, la organización, ¿no?, que hace intrínsecamente peligrosa solamente pertenecer a la organización criminal, se presentan en el caso del señor José Leandro Rojas Sánchez. Finalmente, señor magistrado, en cuanto al artículo 270, peligro de obstaculización, invocamos también, señor magistrado, los 3 criterios: modificar, ocultar, suprimir elementos de prueba, ¿no? Porque es precisamente, señor magistrado, otro de los hechos que se le imputa al señor José Leandro Sánchez, ¿no? Introducir información falsa en las guías de transporte forestal, ¿no? Y, por ejemplo, señor magistrado, la guía 0025, ¿no?, a la que se hizo alusión en la sesión pasada, ¿no?, que demuestra patentemente, ¿no?, que palmariamente, señor magistrado, demuestra cómo juegan con las guías, no se encuentra, a pesar de que se ha hecho los esfuerzos, porque hay que tener en cuenta esto, señor magistrado. Lo que corresponde hacer durante la investigación preparatoria ahora es obtener toda la fuente de información en un entorno de encubrimiento, de ocultamiento, porque no es que el Ministerio Público no ha solicitado la información. Durante todo el año 2022, señor magistrado, se han venido pidiendo las guías de transporte forestal a la ODP Maynas, a la ODP Yurimaguas, y no nos entregan la información completa o no nos entregan la información, ¿no? Eso es lo que pasa. Por eso, la 0025, la guía, la GTF, la guía de transporte forestal madre, que acredita el transporte en el hecho 2, en el Amazonas, de 23 metros cúbicos de Kumala, no se encuentra a la fecha. Y es precisamente la que no engarza con el reporte informático que manejan las autoridades competentes. También, señor magistrado, se solicita el 270 numeral 2, influirá para que coimputados no declaren con la verdad o inducirá a terceros, dice el numeral 3. Y es que es precisamente, señor magistrado, lo que nosotros señalamos y nosotros acreditamos. La organización tiene una red de informantes que les informan cada vez que se va a realizar un operativo, no solamente efectivos policiales, señor magistrado, no hay que tener muy en cuenta lo que dice el testigo con reserva de identidad. Incluso al interior de la fiscalía tienen informantes, señor magistrado, y es por eso que precisamente se utilizan esas técnicas de investigación, que son las comunicaciones que se han realizado durante todo el 2021 y que han dado cuenta, pues, por lo menos de 7 actos acreditados de actos de tráfico de productos forestales maderables, señor magistrado. Eso es todo. Eso es todo, señor magistrado. Proporcionalidad. Eso es todo en cuanto al peligro Ya procesal. venció su tiempo, pero sobre todo, no es necesario que diga teóricamente lo que es idónea, necesaria o proporcional en estricto sentido, en términos generales, sino por qué en este caso concreto es indispensable la prisión preventiva. Le agradezco, señor magistrado. En cuanto a la idoneidad, señor magistrado, haciendo una comparación de medios afines, ¿no? ¿Por qué es indispensable en este caso concreto? Precisamente, señor magistrado, lo único que se busca, señor magistrado, y como lo dice el Acuerdo Plenario 1 de 2019, señor magistrado, que el imputado esté sujeto al proceso y que se asegure no solamente que esté sujeto al proceso, sino que una vez que se imponga la pena, esta sea efectiva, señor magistrado. No tenemos ningún caso en el despacho en el que se haya dictado una sentencia con una persona con una medida de coerción distinta en el que se haya cumplido la pena. La única manera, señor magistrado, porque la teoría puede decir muchas cosas, pero fácticamente, eso es lo que se demuestra. Llega el momento de la sentencia y los imputados no están presentes y no se puede cumplir la pena. Lo único que buscamos, y por eso decimos que es idónea, es un fin constitucionalmente legítimo, asegurar la permanencia del imputado en el proceso y que se cumpla la pena una vez que se lleve a cabo el juicio oral. Es necesaria, sí, y va por lo mismo, señor magistrado, ¿no? Medio a medio va por lo mismo. ¿Existe una medida menos gravosa que se logre ese objetivo al que hemos hecho alusión? No existe, ¿no? Y evidentemente, señor magistrado, aparentemente uno podría decir que no es proporcional a 36 meses, pero lamentablemente, señor magistrado, como usted podrá advertir, es una imputación que no se hace contra 2, 3, 5, 7 personas. Son 31 personas formalizadas, 10 personas que no pudieron ser detenidas. Son 21 detenidos, señor magistrado, y son varios hechos, varios intervinientes, y ese dato también es importante
para sostener el plazo de duración, ¿no? Entonces, esencialmente es eso, ¿no? Y como lo he hecho siempre el despacho fiscal, pedimos un plazo y dentro de ese plazo, señor magistrado, es que nosotros podemos concluir la investigación y obtener una sentencia, señor juez. Eso en cuanto a la proporcionalidad y la duración del plazo, para no redundar. Bien, ha tomado casi 20 minutos. El mismo tiempo, defensa técnica. Bien, bien, señor magistrado, por parte de la defensa técnica, primero, quisiéramos que el señor representante del Ministerio Público nos precise mediante qué elemento de convicción logra acreditar que mi patrocinado sea el propietario del teléfono con el número 9356282178. Segundo, con relación al peligro procesal, mi patrocinado en el presente proceso sí cuenta con arraigo de calidad. Y ello, primero vamos a señalar lo siguiente: mi patrocinado tiene domicilio conocido, tiene, si bien es cierto, su domicilio en ficha RNE aparece donde está ubicado su aserradero, en Avenida Perú. Sin embargo, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que desde la distancia de la calle Cusco 795 Punchana hasta donde se encuentra su aserradero existe una distancia considerable. Y es en virtud de ello que mi patrocinado, en las oportunidades que acude a su aserradero, también pernocta en el mismo y también tiene una función de vivienda. No hay ningún impedimento legal, señor magistrado, que impida a una persona tener 1, 2, 3, 4, hasta 5 domicilios, porque el Código Civil así lo permite. Y el Código Civil señala que si tiene más de un domicilio, más de 2 domicilios, y se le notifica en cualquiera de ellos, se le tiene como notificado para efectos legales. La casación 631-2015, cuyo ponente fue el doctor César San Martín Castro, señala que el hecho de tener un domicilio en el extranjero y un domicilio en el Perú no impide o no niega que tenga domicilio efectivamente. De igual forma, señor magistrado, mi patrocinado tiene familia. Primero, hemos ofrecido el DNI de la persona Yanela Teodosia Rojas Campos, quien es hija de mi patrocinado y vive en el domicilio Cusco 795 Loreto. Dicha persona tiene, señor magistrado, una condición de esquizofrenia que lo hemos acreditado. ¿Tiene esquizofrenia? Perdón, tiene retraso mental. ¿Quién tiene retraso mental? La hija de mi patrocinado. ¿Ya tiene? El nombre Teodosia. Sí, la hija, ¿qué edad Teodosia tiene? Rojas Campos. ¿Qué edad tiene nada más, doctor? La hija, ¿qué edad tiene, por favor, la que padece de esquizofrenia? Sí, si me permite, doctor, un minuto. 20 años, esquizofrenia. Bien, prosiga, por favor. Sí, tiene actualmente 21 años de edad. Padece de dicha enfermedad, es dependiente de mi patrocinado, señor magistrado. De igual forma, también hemos ingresado el DNI de Yeiko Elisa Rojas Campos, también hija de mi patrocinado. Hemos ingresado también el DNI de Tatiana Lisek Rojas Campos, también hija de mi patrocinado, con lo cual se acredita que tiene un vínculo familiar. Hemos ingresado también, señor magistrado, el DNI de Juan Diego Rojas Tenazoa, quien es hijo de mi patrocinado José Leandro Rojas Sánchez. Y si bien es cierto, el señor representante del Ministerio Público señala que aparecería un domicilio distinto, sin embargo, para efecto de acreditar que mi patrocinado se encuentra al cuidado de su menor hijo, hemos presentado la declaración jurada que hace la persona de Delicia Campos Requejo, quien es la esposa de mi patrocinado José Leandro Rojas Sánchez.
En dicha declaración jurada, la señora Delicia señala que dicho menor de edad, Juan Diego Rojas Tenazoa, de 17 años de edad, domicilia conjuntamente con ellos, se encuentra a su cuidado. Y a ello también se debe sumar, señor magistrado, que los abuelos de dicho menor también han brindado declaraciones juradas que hemos ingresado también mediante el escrito correspondiente, donde señalan que efectivamente dicho menor se encuentra al cuidado de la señora Delicia Campo Requejo y de mi patrocinado José Leandro Rojas Sánchez. A esto se debe sumar, señor magistrado, que el propio Ministerio Público, a través de la Policía Nacional del Perú, realizó un informe de verificación domiciliaria número 15-2023 DIRNIC, PNP DIVIAC, de fecha 26 de enero del año 2023, en el cual permanecieron medio día fuera de la casa de mi patrocinado tomando fotos, y pudo determinarse mediante este informe que mi patrocinado vive con su familia. No entendemos cómo el Ministerio Público señala que no tiene un arraigo de calidad, un arraigo familiar, y también no podemos entender cómo es que señala que no tiene un arraigo domiciliario de calidad, si el propio informe número 15-2023 dice totalmente lo contrario. Señala que mi patrocinado efectivamente domicilia en la calle Cusco 795. De igual forma, señor magistrado, hemos ingresado el informe médico número 145 de Exsalud, que acredita la condición de la señorita Yanela Teodosia Rojas Campos. Hemos ingresado también fotografías en las cuales mi patrocinado se le aprecia compartiendo con su familia, con lo cual acredita el vínculo familiar y el arraigo familiar de calidad que se exige para el presente caso. Hemos ingresado también la declaración jurada de convivencia que acredita la relación de convivencia entre Delicia Campo Requejo y mi patrocinado José Leandro Rojas Sánchez desde el año 1998 hasta la actualidad. Hemos ingresado también la declaración jurada de Delicia Campo Requejo, donde señala que se encuentra el menor Diego Rojas Tenazoa, se encuentra bajo su cuidado. Hemos ingresado también, señor magistrado, los exámenes médicos a los cuales ha sido sometido mi patrocinado antes de ser retenido, y los cuales acreditan que efectivamente tiene las siguientes enfermedades. Presenta anguila estable, cardiopatía isquémica, hipertrofia prostática, dispepsia, gastritis crónica, entre otras series de enfermedades que se encuentran debidamente corroboradas con análisis, con exámenes, con ecografías, y que acreditan la deteriorada y el estado de salud deteriorado de mi patrocinado. Hemos presentado también, señor magistrado... A ver, ¿qué enfermedades tiene, según usted, que dice tener su patrocinado, para anotar, por favor? Sí, angina estable, cardiopatía isquémica. Por favor, si usted me puede explicar qué enfermedad en sencillo, para entender cardiopatía isquémica, señor magistrado. ¿Cómo? Cardiopatía isquémica crónica. ¿Qué más? Hipertrofia prostática, grado 4. Bien, prosigo. Y dispepsia con gastritis crónica. Bien. Prosigo. Bien. A esto también, señor magistrado, hemos ingresado documentos que acreditan la receta médica de José Leandro Rojas Sánchez, el informe médico emitido por el médico David Hanks Llovera Jiménez, quien determina o señala los diagnósticos que le he brindado precedentemente, señor magistrado. De igual forma, también hemos ingresado a la constancia modular de Juan Diego Rojas Tenazoa,
del Centro de Educación Técnico Productiva Indiana, con lo cual acredita que se encuentra realizando estudios dicho menor. Con relación al arraigo domiciliario, hemos ingresado los recibos de suministro eléctrico con número de contrato 158-3393 de la calle Cusco 795. Hemos ingresado el recibo de consumo de agua con suministro 177110, también del mismo domicilio, calle Cusco 795 Loreto. Hemos ingresado también el padrón de moradores que determina la calidad moral y honesta en patrocinado. Hemos ingresado también, señor magistrado, la constancia de actividad emitida por el director regional de Loreto, que acredita la empresa Forestal Dietar, se encuentra representada por el patrocinado y se dedica a la actividad de fabricación de muebles, cerrado y acepilladura de madera. Hemos ingresado, señor magistrado, los reportes de formulario 710 de la renta anual de tercera categoría correspondiente a la empresa Dietar, Forestal Dietar, representada por mi patrocinado correspondiente al periodo de 2021. Es decir, el periodo que es objeto de imputación, hemos ingresado toda la declaración de rentas que ha hecho mi patrocinado por la venta, por el aserrado de madera. Es decir, con estas documentales acreditamos aún más que toda la actividad que mi patrocinado realiza es totalmente legal. También hemos presentado el reporte de formulario del año 2022, el reporte de formulario del año 2023, con lo cual se acredita que mi patrocinado es una persona que paga sus impuestos, que realiza sus declaraciones ante la SUNAT, es un ciudadano que cumple con todas las formalidades de la ley para poder realizar la actividad empresarial a la cual se dedica. De igual forma, también hemos ingresado el oficio número 662 del 14 de abril del 2023, que señala la resolución de determinación número 032-2023, que indica respecto a la obligación de pago que tiene la empresa Forestal Dietar. Hemos ingresado cronograma de pago de préstamos capital, con lo cual acreditamos la obligación de pago que tiene mi patrocinado. Hemos ingresado voucher de pago de cuotas para efecto de acreditar que mi patrocinado cumple con sus obligaciones financieras. Hemos ingresado también la licencia de funcionamiento de la empresa Inversiones Ladrimax EIRL, representada por el patrocinado. Hemos ingresado también la copia literal de dicha empresa, Inversiones Ladrimax EIRL, del registro de personas jurídicas, el cual aparece en la partida registral número 1113-6732, nombre de mi patrocinado. Hemos ingresado también, señor magistrado, el reporte de crédito bancario del BCP hasta por la suma de 170.000 nuevos soles, lo cual viene cancelando a mi patrocinado hasta la fecha. Hemos ingresado el reporte de crédito bancario del Banco Continental, el reporte de crédito bancario del Banco Scotiabank, la copia literal de SUNAR de la empresa Forestal Dietar. Hemos ingresado, señor magistrado, también el informe técnico forestal de parte, elaborada por la ingeniera Bexabe Cortegano Chota, mediante el cual se acredita cuál es la trazabilidad de la madera para efecto de que mi patrocinado pueda cerrarla y comercializarla. En este documento se señala que mi patrocinado ha cumplido con todos los parámetros legales, señor magistrado. Se han realizado todos los registros correspondientes a los volúmenes, a la calidad de la madera. Se han señalado el número de guías, entre otros datos que acreditan la legalidad de la actividad de mi patrocinado. Hemos presentado también, señor magistrado, la declaración jurada de Eleuterio Tenazó Armas y Matilde Aguanari Chota, quienes son los abuelos de Juan Diego Rojas Tenazoa, y señalan pues que el patrocinado se encuentra al cuidado de dicho menor. Hemos ingresado también las indicaciones médicas que se han realizado con fecha 6 de junio del año 2023, a efecto de que mi patrocinado sea sometido a diversos exámenes médicos, suscrito por el médico Hans Llovera Jiménez,
en el cual señala que tendría que realizarse determinados análisis, señala diagnóstico. De igual forma, también esta documental señala cuál es la receta, cuáles son los medicamentos que se le tienen que suministrar de manera consecutiva, como isorbide, omeprazol, sucralfato y trombocina, entre otros. De igual forma, señor magistrado, se señala el registro de análisis como PSA total, hemograma completo, glucosa, perfil lipídico, entre otros exámenes que se requerían para que el patrocinado pueda tener un diagnóstico mucho más completo de su actual estado de salud. Hemos ingresado también, señor magistrado. Solamente le recuerdo, le quedan 5 minutos. Continúa. Sí, suficiente, doctor. Hemos ingresado también el certificado de movimiento migratorio, con el cual acredita que mi patrocinado no tiene ninguna salida al extranjero. Por eso no entendemos cómo mi patrocinado podría fugarse, conforme a la tesis del señor representante del Ministerio Público. Hemos ingresado también, señor magistrado, la licencia de funcionamiento de la empresa Inversiones Ladrimas EIRL y los resultados también de análisis realizados a mi patrocinado. Y para concluir, señor magistrado, vamos a señalar lo siguiente. Con relación a lo que manifestó el señor representante del Ministerio Público en cuanto a las facilidades para que mi patrocinado permanezca oculto, dice, porque se iba a detener a 5 personas y no las encontraron. La pregunta es, ¿ello cómo vincula a mi patrocinado? Mi patrocinado ha sido detenido, ha sido trasladado y se ha sometido a toda la diligencia, doctor. Y usted podrá verificar que mi patrocinado en la visualización de su equipo celular brinda su clave y permite que se aperture y se pueda visualizar. En la diligencia del lacrado también ha mostrado su colaboración. No ha habido un solo acto obstruccionista, señor magistrado, en todas las diligencias de investigación. Ha brindado su declaración, pudiendo haberse abstenido. Ha brindado su voz para efecto de que se pueda hacer la pericia de homologación, pudiendo haberse abstenido también conforme lo señala la Corte Suprema, que es un derecho del imputado. Con relación, señor magistrado, al hecho de que se haya encontrado gran cantidad de madera, señala el señor representante del Ministerio Público. La pregunta es, señor magistrado, si mi patrocinado se dedica a vender madera, ¿qué espera encontrar entonces el señor representante del Ministerio Público? Si mi patrocinado, el rubro de su actividad comercial es vender madera, no iba a encontrar pues globos o piñatas, otra cosa. Tenía que encontrar necesariamente madera. Y tiene que acreditar el señor representante del Ministerio Público que esa madera es de procedencia ilegal. Y nos remitimos ya a los argumentos que hemos señalado en horas de la madrugada de manera suficiente, consideramos. De igual forma, también señala el señor representante del Ministerio Público que habría una conversación del número 9356281178. Señor magistrado, no existe una sola documental en el requerimiento de prisión preventiva que acredite que ese número es de pertenencia de mi patrocinado. Y conforme hemos señalado el día en la locución precedente, existen sendos errores por parte del Ministerio Público en cuanto a las transcripciones. Ese número, señor magistrado, no se ha podido identificar que pertenezca a mi patrocinado, no se ha podido vincular. Y el señor representante del Ministerio Público ni siquiera puede indicar de qué manera lo vincula. Y si lo que pretende o va a pretender señalar que se recurrió al Alcalá y otra cosa, señor magistrado, yo puedo en mi agenda registrar cualquier número y ponerle cualquier nombre. Y lo vinculo a Alcalá y va a salir que ese número va a tener el nombre que le estoy poniendo yo o el nombre que le está poniendo otra persona en su respectiva agenda. Y eso es fácilmente manipulable. Pudieron los efectivos policiales, para efectos de poder realizar la revisión en Calá, porque tienes que registrarlo en tu agenda, pudieron haberlo registrado rojas y realizar el seguimiento. Ello, señor magistrado, no es una prueba fidedigna de que efectivamente este número pertenezca a esa persona. Tenía que haberse levantado el secreto de la comunicación, de requerir a la empresa móvil
Oye, empresa móvil, dime de quién es este número. Ah, es del señor José Leandro Rojas Sánchez. ¿Se ha hecho eso? No. ¿Cuánto tiempo ha tenido el señor representante del Ministerio Público? Más de 2 años. Más de 2 años para hacer eso. Y su judicatura le ha dado las resoluciones para que pueda hacerlo. Sin embargo, no lo ha hecho. Vamos al contenido, señor magistrado. Esa conversación en el supuesto negado no tiene ningún contenido ilícito. No tiene ninguna actividad comercial. No tiene ninguna acción de lo que se le viene imputando. Y si bien es cierto, en esa conversación se señala que viene la policía, señor magistrado, el hecho de mostrar una preocupación no quiere decir necesariamente que eso tenga como precedente un contenido ilícito. ¿Por qué? Porque no se pueden presumir las conductas. ¿O acaso el Ministerio Público, señor magistrado, cuando saben que control interno va a llegar al Ministerio Público, y lo digo porque yo he trabajado en el Ministerio Público, se genera una sensación de alarma, de incomodidad? Doctor, ya me hizo su tiempo, vaya concluyendo, por favor. Sí, doctor, si me permite, yo estoy concluyendo. Y para finalizar, señor magistrado, no es cierto que no hay otra medida, sí hay otra medida, y le voy a indicar en el expediente 88-2020, la tercera sala penal de apelaciones, cuyo oponente fue el doctor Ramiro Salinas Sicha, dio libertad, señor magistrado, a personas que estaban en la misma situación de mi patrocinado. Y le digo que ese caso también fue por Madera, de la persona alias La Dura, la persona de Laura y Luisa Zárate. En ese caso, señor magistrado, que es exactamente igual, comercialización ilegal de madera, guías, incluso habían guías falsas, habían imputados que tenían muchísimos más audios que lo de mi patrocinado y se le dio libertad. Y en ese expediente 88-2020 es exactamente hechos idénticos, señor magistrado, donde la tercera sala penal nacional resolvió darle libertad. Y por último, en cuanto a la obstaculización, existe un error conceptual del señor fiscal, el decir, se le atribuye ingreso de documentación falsa, y por eso puede ocultar, modificar o suprimir. Es totalmente incongruente dicha argumentación para poder acreditar obstaculización. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que se tiene que tener base objetiva y no la tiene el señor representante del Ministerio Público. Eso es todo, señor juez. Bien, hemos terminado ya con la discusión de este caso. Vamos a la segunda ronda, ¿ya? Algunos temas, por favor, que quisiera que se aborde. Respecto al primer eje temático, primer punto controvertido. Respecto a que el investigado se le intervino en un digamos, en un inmueble. ¿Eso niega su arraigo domiciliario o no? ¿Y con quién se le encontró ya? ¿Niega el arraigo domiciliario y por qué ya? ¿O sí reafirma el arraigo domiciliario? Concretamente, el dato que se le encontró ahí al investigado. Segundo punto controvertido tiene que ver con actos de obstaculización. Si la dificultad para llegar a la localidad e inmovilizar madera es un dato de peligro procesal. La dificultad para llegar a Mazán e inmovilizar madera, ¿ese es un dato de peligro procesal o no? Tercer punto controvertido. Respecto al peligro de obstaculización, ¿cuáles son los datos específicos, concretos del investigado sobre el peligro de obstaculización? ¿Existe o no existe? Segundo eje temático, sobre la salud. Único punto. ¿El estado de salud es grave? ¿Está debidamente acreditado? ¿Justifica otra medida o no? Bien, 7 minutos para cada parte. Ministerio Público, adelante.
Con su venia, señor magistrado. Muy puntualmente, señor magistrado. Vamos a hacer alusión a que el Ministerio Público tiene que probar que el señor es propietario del celular que hace la llamada. No se sostiene que sea propietario, él utiliza ese número telefónico, ¿no? Y este aplicativo CalApp no es como dice el señor que se guarda en la agenda y aparece, ¿no? Tiene como 70 fuentes de información el CalApp y corresponde a esa vinculación. El segundo tema, señor magistrado, al Ministerio Público le interesa que usted obtenga información de calidad. El diagnóstico de la menor hija del señor no es de esquizofrenia, ¿no? Permítame, por favor. No es esquizofrenia, es retardo leve y psicosis, no es esquizofrenia. El tercer punto, señor magistrado, en cuanto al impuesto a la renta, ¿no? Cualquier tratado que se haga, estudio que se haga sobre la informalidad en el Perú, no se advierte que las personas no son completamente formales o informales, son formales y realizan actividad informal. El hecho de que paguen impuestos, que sea contribuyente, que esté en el registro único de contribuyentes, no significa que su actividad sea legal, ¿no? Es perfectamente posible que una persona que tenga RUC realice actividad informal, ¿no? No dice nada, ¿no? Respecto al tema puntual del dato, de lo que dice el señor, y está viniendo en camino a la fiscalía, lo dice el señor José Leandro Sánchez, cuando efectivamente va a la fiscalía en enero del año 2019, si no recuerdo, es la llamada telefónica. Lo dice el investigado. Lo dice el investigado, la comunicación número 6. Siguiente. En cuanto a los temas que usted ha puesto sobre el tapete, señor magistrado, inmueble distinto, niega arraigo domiciliario, el dato central es este. El señor declara ante el RENIEC que vive en un domicilio y es encontrado en otro domicilio. ¿En ese inmueble se le encontró con su familia? En ese inmueble se le encontró con su familia. Con su pareja sentimental y con su menor hija, sí. Sí, se encontró con su familia. ¿Por qué niega entonces su domicilio, su doctor, para anotarlo? Lo que ocurre, señor magistrado, que decimos que no hay un arraigo familiar de calidad, porque que el señor esté a cargo de su menor hijo es solamente su dicho. Bien. No lo ha acreditado el señor, no ha acreditado pagos, depósitos a su menor hijo, y que domicilia en un lugar distinto. Entonces, es solamente su aseveración, o la aseveración de su abogado, ¿no? No hay datos que digan eso. Hay un certificado que el joven estudia cerrajería, pero no hay un dato de que el señor asuma la carga obligatoria de su hijo, ¿no? Entonces, por eso sostenemos que el arraigo familiar respecto de su menor hijo no lo tiene, no lo ha acreditado, señor magistrado. Ya. En cuanto a la dificultad que hay para llegar a la localidad de Mazán, donde están los aserraderos, señor magistrado, justamente, y ya existe el artículo 269, no es un numerus clausus, señor magistrado. Se pueden determinar otros criterios para acreditar lo que dice el artículo 269.1, señor magistrado. Es decir, en el 269.1 no solamente se analiza el arraigo, sino las facilidades para permanecer oculto. Le estoy preguntando de manera concreta, esa dificultad para llegar a Mazán y para el tema de incautar madera, ¿de qué manera grafica peligro procesal específico el investigado? Eso le he preguntado. Es que la dificultad no solamente es para incautar madera, señor magistrado, para encontrarlos. A ellos, a los que viven en Mazán. ¿Se le ha encontrado al investigado? Se le ha encontrado al investigado. Entonces, sí. ¿Por qué cita ese caso? Porque se le ha encontrado al investigado, señor magistrado, en un procedimiento inaudita par. Él no tenía conocimiento, por eso se le ha encontrado. Cuando el señor esté en el proceso y sepa que existe un proceso. Usted está planteando dificultad para encontrarlo en Mazán, sí. Pero lo intervino. En efecto, señor magistrado. Por eso, explíqueme. Pero nada asegura, señor magistrado, que una vez que el señor esté formalizado y teniendo conocimiento con un proceso y con una perspectiva, con una pena que se le está pidiendo, pueda ser encontrado posteriormente, señor magistrado. Ya noté. Siguiente. Correcto. Ya. Y en cuanto al estado de salud, señor magistrado, ¿con qué trabajamos nosotros? Esencialmente con la información del Instituto de Medicina Legal, médicos legales especialistas, médicos legales forenses. Tenemos dos datos. Tenemos dos certificados médicos legales. Uno inmediatamente después de su detención, el 19 de mayo del año 2023. ¿Y qué es lo que dice? Hemodinámicamente estable. Y otro que se saca aproximadamente 2 semanas después, este mes, el 2 de junio del año 2023, clínica y hemodinámicamente estable, señor magistrado. Entonces, más allá de lo que pueda decir la defensa técnica, ese es el dato, ¿no? El médico está sosteniendo que no presenta ningún problema de salud grave, ¿no? El despacho fiscal, señor magistrado, en muchos casos ha analizado esos temas, ¿no? Y no ha tenido reparos
en dar actas de libertad cuando se acredita fehacientemente que hay un peligro para la vida o un estado de salud grave, ¿no? Bien. Este no es el caso. Muchas gracias. Datos de peligro de obstaculización en llamadas, ¿hay o no hay? Correcto, señor magistrado. En cuanto al peligro de obstaculización, señor magistrado, como lo Específico. hemos sostenido, señor magistrado, la imputación contra el señor es introducir información falsa Ese es el en primer documentos, dato. ¿no? Ya, pero ¿cómo grafica esto peligro de obstaculización? Señor magistrado, porque precisamente lo que corresponde hacer ahora es obtener esa fuente de información. Todas las guías de transporte forestal que han sido utilizadas durante esos años, ¿no? ¿Y qué es lo que se advierte? Que todos los imputados han manipulado el sistema, ¿no? Ellos adquieren las guías de transporte forestal precisamente porque hay un sistema informático que tiene que restar de el recurso forestal maderable que tienen las concesiones, la madera que sale de las concesiones, ¿no? Una de ellas, la de Forestal IETA, ¿no? Y es precisamente lo que ha ocurrido en este caso. Se ha distorsionado, se han utilizado las guías de transporte forestal. No se ha restado lo que debería restarse. Hay un ruleteo en las guías de transporte forestal. El señor tiene contactos, tiene relaciones, tiene una concesión y evidentemente eso, para la Fiscalía, es un dato de obstaculización de actividad probatoria. Y en cuanto al otro criterio establecido en el artículo 270, señor magistrado, también es un dato que los investigados tienen contactos con la policía, tienen información, sobre todo puntualmente él en esta comunicación 6 a la que he hecho alusión, que le dice, ya está viniendo la Fiscalía, a otro imputado que precisamente, como lo he referido, está prófugo de la justicia, no ha podido ser encontrado en Mazán. Esos son los únicos datos, ¿no? Que tienen. Sí, señor magistrado. Bien, muchas gracias. ¿Defensa técnica? Sí, doctor. Con relación al audio, el mismo representante del Ministerio Público señala que mi patrocinador sería usuario. Si no se tiene la titularidad del número y se tiene que sería un usuario, señor magistrado, ¿de qué manera puede arribarse a una conclusión de que efectivamente ese teléfono era usado por mi patrocinado? No existe todavía los resultados de la pericia de homologación de voz. No existe tampoco, señor magistrado, una documental que acredite que mi patrocinado era titular de ese número. Y no es cierto lo que dice el señor representante del Ministerio Público, que CALAC toma 70 bases de datos. CALAC toma, señor magistrado, y por eso es que cuando se instala CALAC en cada uno de los celulares, al ingresar a la agenda, asimilan toda esta cantidad de contactos como parte de su base de datos. Eso es lo que sucede y por eso es que mientras más personas están en CALAC, más números o más nombres va a coger dentro de su base de datos. Y lo segundo, que esa no es una aplicación, señor magistrado, que haya sido ilegalmente autorizada. No es una aplicación, señor magistrado, que tenga aplicación oficial por parte del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú. Es una aplicación que se descarga de internet, como se pueden descargar cualquiera, y eso no permite tener un dato oficial y fidedigno de que efectivamente la fiabilidad de dicho resultado es en un nivel de 100%. Distinto es una pericia de homologación de voz. Distinto es un oficio, un documento de una empresa móvil donde acredite el titular. Distinto es encontrar en posesión del teléfono y el número del cual se habría realizado la comunicación al intervenido. Ello no ha ocurrido en el presente caso. Entonces, tenemos que creer o confiar en lo que la policía ha consignado ahí. En lo que la policía ha consignado, quien venía haciendo una investigación para perjudicar a mi patrocinado y a todos los imputados, tenemos que confiar efectivamente que todo lo que se ha consignado ahí es totalmente cierto y ya no tendríamos por qué refutarlo porque lo dice la policía y lo refrenda el señor fiscal entonces. Señor magistrado, de igual forma, ¿de qué obstaculización se puede hablar? No tiene un solo dato,
un solo dato objetivo el señor representante del Ministerio Público, y todo lo que tiene son conjeturas o elucubraciones, pero yo sí tengo un dato objetivo, señor magistrado. La propia declaración del testigo con reserva, en la pregunta número 1 le dicen, ¿y usted qué hace acá, señor? Yo vengo a declarar aquí porque tengo conocimiento de una organización criminal, porque cuando yo voy a sacar mi madera no me dejan. Me quieren cobrar y me quitan mi madera. Esta persona, señor magistrado, al haber denunciado a mi patrocinado, o es un aserradero igual que él y es su competencia y lo ha pretendido y ha logrado perjudicarlo, en este caso, es su testigo del Ministerio Público quien habría realizado actos de mentiras, como le hemos señalado precedentemente, un acto en este caso, señor magistrado, que tendría finalidad de perjudicar a mi patrocinado. Ese sí es un dato objetivo y que obra en su propio documental. De igual forma señala que a la Policía Nacional se le habría pagado, que ingenieros se le habrían pagado. Señor magistrado, ¿de qué manera se podría imputar eso a mi patrocinado? Y si ya le estaban pagando a la policía, ya le estaban pagando a los ingenieros, ¿para qué entonces le compraban? ¿Para qué le iban a comprar guías a mi patrocinado si perfectamente podían falsificarlas, que les salía totalmente gratis, y las pasaban con los ingenieros, como señala el representante del Ministerio Público? Tal argumentación, señor magistrado, cae en una lógica inversa y totalmente inaceptable para poder acreditar como un supuesto de peligro procesal, y menos aún en contra de mi patrocinado. De igual forma, el tema de Mazán, señor magistrado, Mazán está a 45 minutos de la ciudad de Punchana. No es difícil el acceso, no es imposible el acceso. No es que en Mazán se puedan esconder todos los refugiados o los prófugos. Totalmente incorrecto. Y es más, conforme usted lo ha evidenciado, se le detuvo a mi patrocinado y se le detuvo con su familia. De igual forma también, en cuanto a los estados de salud, señor magistrado, hemos señalado que el estado de mi patrocinado está deteriorado. Tener hipertrofia prostática grado 4, señor magistrado, no es una enfermedad simple como tener una gripe. Y sumado a ello, tener cardiopatía isquémica, tener gastritis crónica y la edad que tiene mi patrocinado, señor magistrado, no es. ¿Qué edad tiene su patrocinado, doctor? Señor magistrado, mi patrocinado tiene cerca de 60 años. Cerca. Si me permite un minuto, por No favor. se preocupe, luego lo va a preguntar. Continúe, por favor, al propio investigado. Continúe, por favor. Mi patrocinado es del año 66, señor magistrado. Ya, no se preocupe, continúe, por favor. Bien. A ello, señor magistrado, se debe tener en cuenta las condiciones carcelarias, donde debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento, genera un deterioro más acentuado en la salud de las personas, el estado actual que venimos padeciendo. Y sumado también, señor magistrado, a que mi patrocinado tiene la necesidad de realizarse exámenes periódicos, de someterse a controles médicos, entre otros cuidados que requieren el estado de salud que tiene. Es por ello, señor magistrado, que solicitamos muy respetuosamente se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y existiendo una medida menos gravosa, como es la comparecencia con restricciones. Solicitamos se imponga la misma y se señale un monto de caución para efecto de que mi patrocinado pueda cancelarlo y se señale la regla de conducta que tenga a bien considerar su despacho para efecto de que mi patrocinado se encuentre vinculado al proceso, incluso pudiéndole ordenar que se quede a vivir en la ciudad de Lima, donde perfectamente podría vivir con su hija en el domicilio de esta, para efecto de que pueda comparecer ante la Fiscalía y ante el órgano jurisdiccional a veces que se le requiere en el más breve plazo posible. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. El investigado, ya vamos a darle el uso de la palabra. Tiene 3 minutos. Diga lo que crea conveniente. Adelante. Como guste, parado o sentado, como usted guste.
Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es, primeramente, yo no pertenezco a una organización criminal. Mi nombre es José Leandro Rojas Sánchez, tengo 57 años de edad, tengo una enfermedad prostática de 2º grado. Asimismo, doctor, tengo 2 concesiones que el Estado me ha otorgado con fines maderables bajo los lineamientos que la ley nos rige. Asimismo, tengo un regente forestal que está a cargo de las 2 concesiones. Asimismo, señor magistrado, yo soy guardián de mis bosques, de las concesiones. Lo cuido porque el Estado me ha otorgado, lo cuido de la minería ilegal, de la caza fructífera, de la pesca, de los cocaleros que nos están invadiendo ya la cuenca de Mazán. Asimismo, señor magistrado, yo hago la trazabilidad de la madera con mi regente forestal, lo trabajo ordenadamente. Las especies también, no todas, las especies son 5 especies más que trabajo, porque es lejos. Además, traigo mi madera a mi planta de transformación bajo una guía de transporte forestal, visado. Cuando llega a mi planta de transformación, es revisado por una autoridad forestal, ahí en Mazán. De ahí luego lo transformo en mi planta de transformación primaria, que es pequeña, no es grande, cuando le dice la fiscalía que es una aserradero grande. Yo acierro 3.000 a 4.000 pies diarios, no es grande mi aserradero. Utilizo cintas reusadas que compro de los aserraderos grandes. Asimismo, le doy, ya una vez estado ya revisado por el sector forestal, el ingeniero forestal, lo pongo al libro de operaciones que lo pone el mismo regente, en el libro de operaciones que ahí está plasmado, en el libro de operaciones. Toda guía plasmada y toda la guía que sale es revisado por un regente forestal. Y a mí no, ¿en qué cabe que yo voy a vender guías teniendo yo mi madera propia? Es algo injusto. Entonces, porque a mí me cuesta traerlo de muy lejos y a la vez como regalarlo sensiblemente. Entonces, no justifica el gasto, porque yo saco préstamos de los bancos, estoy adeudado. Entonces, de esa manera yo lo trabajo y también hago servicio de aserrío en mi planta de transformación, de las cuales yo doy servicio a títulos habilitantes, a concesionarios, a cualquier persona que venga con sus respectivos documentos, bajo supervisados por un ingeniero forestal que está ahí. A mí no me ven, de repente, se me ha encontrado mi celular, no me ven coimeando a ninguna autoridad, porque yo soy intensamente formal. Yo si es que colaboro con las autoridades con madera, en vez me piden para una escuelita, para una institución, si yo colaboro con madera. Más otro, yo no tengo el motivo que colaborar con ningún ingeniero, ninguna policía. Asimismo, señor magistrado, yo tengo también una ladrillera, de la cual el residuo ya de las maderas, yo lo aprovecho, porque a mí no me gustaría desperdiciar la madera, yo lo aprovecho al máximo porque me cuesta. Hago palo de escoba, también mando para Calima, tengo una carpintería, hago machimbrados, tacos de palo de escoba. Todo eso yo lo aprovecho y doy trabajo a mucha gente en Mazán, tanto en mi ladrillería como en mi planta de transformación. Doy trabajo como a 30 familias, señor. Y de esa manera, ahorita nos están discriminando ya la madera, parece que ya voy a dejar, ya no se puede trabajar en esta situación. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy a ir a trabajar yo? Yo doy trabajo a muchas familias. Asimismo, señor magistrado, tengo una familia, mi conviviente vive más de 33 años, producto de ello tengo 3 hijas, de las cuales una hija es enferma.
Ya, gracias. Una hija es enfermita, de las cuales yo lo cuido. Por otro lado, tengo un hijo que también trabaja, está a cargo de mí. Yo le he traído de Caballo Coche, su hijo extramatrimonial, pero está a cargo mío. Por otro lado, señor magistrado, pido mi comparecencia, que me den libertad porque para seguir trabajando y colaborar con la justicia. Yo no me puedo correr, señor. Es todo. Gracias. Gracias, señor. Bueno, hemos terminado ya con los 7 investigados, ¿no? Con 7 investigados hemos terminado. Con 7 investigados hemos terminado ya. Voy a anunciar ya, para el día miércoles voy a dictar resolución ya voy a dictar resolución. ¿Algo que tenga que decir alguien, por favor? Me levantan la mano si es que alguien va a intervenir. ¿Miércoles qué día es? Miércoles 28. Para el 28 ya, de junio, estoy dictando decisión ya. Bien. A partir de las 9. 9 de la mañana. Doctor, ¿con qué investigado vamos a continuar? Primero voy a dictar y de acuerdo ahí voy a anunciar, ¿ya? Ya. Usted me pasa una lista, por favor. Está bien. ¿Ya? Luego, ¿con quién va a continuar? ¿Puede anunciar? Eleno, el señor Eleno. Eleno, luego. Después del señor Eleno, la señora... O lo indica en todo caso ese día, ¿ya? Correcto. Por favor. Está bien. Bien. Vamos a anunciar ya, 28 de junio de 2023, a las 9 de la mañana. ¿Algo que decir? Por favor, alguien está levantando la mano. Torres, Padilla. Un momento, por favor. Por favor, primero lo virtual, ya, para ir viendo. ¿Alguien ha levantado la mano? Entiendo que no, entonces, ¿ya? Virtual. ¿Alguien ha levantado la mano? Elda Elena Torres. Doctor, abogado Cristian Marín Alvear. Sí, doctor, dígame. Doctor, solo para solicitar al Ministerio Público que si es que va a realizar algún tipo de variación en el orden que se tiene, en su defecto que nos notifique con debida anticipación. No, se lo voy a avisar, no se preocupe. Voy a pedir más bien al fiscal que de inmediato, hoy día ya, mediante el Correcto, doctor. especialista para establecer la relación, ¿ya? ¿Le parece? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿quién más ha levantado la mano? Elda Elena Torres. ¿Torres va a intervenir? Entiendo que no. Doctora, a ver. Doctor, disculpe, no sé si recuerda el índice, nos facilitaría bastante. Justamente Sí. voy a dar cuenta ahora. Gracias, ¿Algo doctor. más? Bien, ha presentado, ya está completo, ¿no? Sí, señor maestro. Bien, ha presentado la Fiscalía el índice de todos los elementos de convicción. Se corre traslado a todas las partes, ¿ya? Para que tomen conocimiento. Bien, cerramos la sesión por el día de hoy para el día miércoles. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos.